Vamos, por favor, a buscar rápidamente la carta a los Hebreos. Para los que nos acompañan el día de hoy, como ya lo mencionó el hermano Jean-Pierre al principio de la lectura, hemos iniciado, este es el cuarto sermón, hemos iniciado la exposición de la carta a los Hebreos. Es posible que estemos más de un año con esta carta, de principio a final. Sin embargo, hermanos, como ya lo he manifestado, ha estado en la intención hace muchos años ya llegar a esta carta. Hemos procurado ser responsables en no llegar de prepo. Hemos visto Gálatas, toda la carta. Hemos visto también las dos cartas de Pedro. Ahora creo que ya estamos preparados para esta carta que, como ya lo viste, es profundísima y es totalmente integradora. Y es una carta muy relevante, una de las más importantes del Nuevo Testamento. Bueno, oramos por favor, juntos, oramos. Amado Dios, te agradecemos hasta acá por la ayuda brindada, por cómo guías a tu iglesia en la solemnidad, en el canto congregacional, en la atención en cuanto a la lectura. También te pido por favor gracia para el tiempo de la exposición de tu palabra. Suple por favor mis carencias y debilidades. Hayas tú concedido que haya trazado bien la escritura y concede a mi hermano por favor atención, concede juzgamiento, y si él encuentra que lo que se expone el día de hoy es conforme a tu palabra, estará obligado a ponerla en práctica para una vida piadosa. Te lo pido esto por favor en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 1, voy a tomar todo el texto del versículo 1 al 4, pero el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy es la segunda parte del versículo 2. Dice Hebreos 1, leemos del versículo 1 hasta el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta es la parte que remarco el día de hoy, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, recordemos el contexto. Esta carta a los Hebreos, dijimos que es una exhortación pastoral. Se distingue de las otras epístolas porque es una exhortación pastoral dada en forma de un sermón, donde el predicador va a buscar disuadir a sus lectores, a su audiencia, de un terrible error y de lo que podría devenir de ese error como consecuencias. ¿Qué es lo que está buscando el autor, hermanos? Busca disuadirlos de dar marcha atrás, menospreciando la palabra de Dios, porque menospreciarían a aquel que es el cumplimiento de esa palabra, el Señor Jesucristo. El autor de esta carta, mis hermanos, inspirado por Dios, le escribe a una comunidad de cristianos, en su mayoría eran judíos. Venían del judaísmo, eran judíos que al escuchar el evangelio habían creído y habían profesado que la promesa de las escrituras, que en su época sería el Antiguo Testamento, la revelación pasada, se había cumplido. Ese Mesías, ese Cristo, aquel Rey eterno, como dice Daniel, cuyo reinado sería eterno, el esperado Hijo de David, el Salvador, el Libertador, el Redentor, había llegado.
Sin embargo, algo estaba ocurriendo en esta comunidad que ha sido un común denominador. Lo hemos visto que pasaba esto en Galacia, hemos visto que pasaba esto en Macedonia, en Corinto, en Acaya. ¿Qué, pastor? Que estaban retrocediendo debido a una intensa persecución del Imperio Romano en su época. Y sumado a todo esto, el repudio de sus hermanos judíos, digámoslo así, los de su país, estaban considerando volver al judaísmo como una vía de escape a su sufrimiento. Pero hermanos, como ya lo hemos argumentado la semana pasada, volver para estos creyentes al judaísmo era menospreciar toda la Escritura. Era menospreciar a aquel de quien las Escrituras apuntan, hablan, a aquel que es el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Todo lo que prometía, todo lo que se daba en sombras en el antiguo pacto, ahora son en Cristo, sí y amén. Así que regresar al judaísmo no era simplemente sacarle una partecita a la revelación, era rechazar las Escrituras que daban testimonio, que apuntaban a Él. Y hermano, rechazarlo a Él es rechazar la vida eterna. Rechazar la vida eterna es elegir entonces el otro camino, que es el camino de muerte. Ahora, esto no lo hacían meramente por ignorancia. Mira lo que advierte Juan 5, 39 al 40. Ahí encontramos que Juan advierte lo siguiente diciendo: escudriñad las Escrituras. Ese término escritura es una referencia al Antiguo Testamento. Es la palabra griega grafé. Grafé se usa nominalmente en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento. Así que este término escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, nota lo que dice Juan: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Más adelante, en el 45, sigue diciendo el Señor ahí: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Igualmente, cuando hace referencia a Moisés, se refiere a la ley, a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y dice de él: en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que la carta a los hebreos busca disuadir a sus lectores de ese terrible, mortal error de retroceder para perdición. Volviendo a las sombras, a las promesas, a la revelación pasada, a las ceremonias, a sus sistemas, prácticas religiosas, rechazando así el cumplimiento de todo lo que en el pasado, en aquella revelación, se anunciaba, prometía a Cristo y que ahora se cumplía en Cristo. Hemos dejado claro, hermano, que la revelación pasada, el antiguo pacto, es promesa. Todo aquel que va al Antiguo Testamento, entonces, y haya en ellas cumplimiento, comete un gravísimo error. Y es justamente lo que hacen el día de hoy muchos. Se maravillan con las victorias del pasado. Se maravillan con las narraciones del Antiguo Testamento, encontrando en ellas cumplimiento. Pero hay que comprender que todo ello apuntaba a un cumplimiento.
Muchos son, por ejemplo, los que ven varias analogías cuando leen la historia de David y Goliat. Pero, ¿qué es lo que está indicando la Escritura? Está apuntando a que el verdadero paladín de la iglesia era Cristo, es Cristo. Muchos encuentran en versos mesiánicos promesas para su vida. Vamos, hermanos, ir al Antiguo Testamento encontrando en ella cumplimiento es un terrible error. Así que esta carta busca disuadir de ese grave y mortal error. Ahora bien, ¿cómo es que busca disuadir a esta comunidad de que no retrocedan para perdición? Y acá está el tema central de la carta, mostrando a Cristo como superior. El autor de esta carta, entonces, como ya lo dije, presentará a Cristo como superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón. Él es el definitivo sumo sacerdote. Presenta a Cristo como un superior sacerdote de un orden superior que trae un pacto superior, un pacto mejor, en un sacrificio superior, real, pleno, eficiente, en un santuario superior, en una obra superior, definitiva y completa. Ese es el propósito de esta carta. Y como también lo vimos, mis hermanos, no solamente apunta a que Cristo es superior porque es el Hijo eterno de Dios, porque es Dios. También apunta que es superior en el sentido que lo anterior, lo que era sombras, Aarón, Moisés, las ceremonias, las ofrendas, todo era sombras, pero que en Cristo se cumple. Él es superior porque es plenitud, porque es cumplimiento. Ese es el propósito de esta carta. Así que el autor de la carta a los Hebreos procura disuadir, persuadir a esta comunidad de que no retrocedan al judaísmo, a las sombras, al ceremonialismo, a las promesas. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Mostrando a Cristo como superior de todo aquello que ellos decían atesorar. Recuerda que este pueblo era celoso de sus escrituras. Y el autor, ¿cómo inició? Refiriéndose a que Cristo es superior en revelación, dada al Hijo. Vimos también que se refiere a Jesucristo como el Hijo. El autor inspirado está afirmando la divinidad, la deidad del Hijo, que Jesucristo es Dios. Vimos entonces la semana pasada, y sé que ha sido muy complejo, y hemos advertido que esta carta nos va a exigir mucho, a mí como pastor, a usted como hermano que está atendiendo para su madurez, nos va a exigir mucha comprensión. Vimos una doctrina, la engendración eterna del Hijo, de Cristo. Ahora, advierto, una vez más, estamos navegando, hermanos, en aguas profundas. Estos versículos nos van a hablar de Cristo. El autor de Hebreos nos está revelando algo que sucede en el ser divino. No desea que te confundas. Quiere que entiendas bien quién es Cristo, quién es realmente el Hijo eterno del Padre. Estos versículos, mi hermano, nos van a permitir conocer con mayor celo, con más profundidad, quién es tu Salvador. Y mientras más entendamos quién es el Salvador, más podremos obedecerle, adorarle y servirle como Él desea, como Él ha revelado en su palabra. Así que, hermanos, luego de dejar en claro el autor ese contraste entre la revelación en el pasado y la revelación en estos tiempos en el Hijo,
el autor inspirado luego va a dar 7 aspectos con respecto a la supremacía del Hijo. Y con esto va a persuadir a esta comunidad y finalmente va a argumentar poderosamente, de una vez por todas, por qué la revelación dada en el Hijo es superior, es plena, es definitiva. Que usted no requiere otras voces, otros canales sensoriales, experiencias o alguna revelación externa. Hebreos 1, versículo 2, la segunda parte es el énfasis, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya hemos hablado quién era el Hijo. Ahora dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, yo le ruego su atención. Sé que a muchos no les gustan sermones tan doctrinales. Han gozado de una carta como la de Pedro, que ha sido muy práctica. Hermanos, pero estamos ahora en una carta donde los 6 primeros capítulos es mucha doctrina. Así que le ruego, hermanos, su atención. Acá, hermanos, en esto que hemos leído recién, hay algo que podría parecer contradictorio. O al menos podría hacerte preguntar, y es mi labor el día de hoy llevarte a la comprensión de esto, o recordarle a alguno de ustedes 2 aspectos monumentales acerca de quién es Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Si has leído conmigo, una vez más, nota por favor la segunda parte del 2, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? Alguien perspicaz podría preguntarme, pastor, si Jesucristo es Dios y está diciendo la carta por quien asimismo hizo el universo, o sea, es creador, es verdad. Si la pregunta es, ¿en qué sentido entonces es heredero de todo si eres creador? ¿En qué sentido un creador de todo puede ser heredero de algo? O, lo pongo así, ¿se puede ser creador de todo, a la vez heredero de todo? O pregunto, ¿puede el Señor Jesucristo, que es Dios, creador de todo, heredar en algún aspecto algo que ya le pertenece? La pregunta es, ¿se contradicen estos 2 atributos? O más bien deberíamos temer por quién es Él y lo que significa esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchos, cuando leen este tipo de afirmaciones que da la Biblia con respecto al Hijo, como le es entregado, como fue coronado de gloria y honor, como es declarado Hijo de Dios con poder, o como vimos el domingo anterior, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, o como el día de hoy, yo te he constituido. Algunos ven en ello y se preguntan, ¿pero por qué dice del Hijo de Dios que es Dios, que Él es entregado, que Él es otorgado, que es coronado, que es hecho? ¿No es que eso ya le pertenece? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué debe responder la iglesia ante estas preguntas que buscan más bien afirmar que Jesucristo no es Dios, sino es una criatura? Bueno, voy a responder esta pregunta para luego desmenuzarla. Amado hermano, amada iglesia, la razón que estas declaraciones se hacen, le es otorgado, le es dado, es coronado, con respecto a Cristo, es refiriéndose a aquel que se hizo hombre, a aquel que se hizo hombre. Es decir, es en su condición de Dios hecho hombre
es en su condición de Dios hombre, en virtud de quién es Él y en virtud de su obra de redención, de su misión cumplida, de su obra culminada como mediador, que se afirman estos aspectos. Sé que tal vez muchos estén escuchándome decir, Dios hombre, pastor, ¿qué está hablando? Vamos a tener un pasaje para esto, pero simplemente lo pongo así. Jesucristo, que es Dios, es 100% Dios y 100% hombre. Ya veremos esa hipostasis en Cristo, pero el día de hoy solo déjeme indicar que esto que se dice de Cristo es en virtud de su obra culminada como mediador. Vamos a ver hoy día, hermanos, tres aspectos. Cristo como heredero de todo, Cristo como creador de todo. Voy a buscar una implicación teológica al respecto y luego voy a aplicar el texto. Dice la primera parte entonces, Cristo es heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. Primero hay que responder la pregunta, ¿qué es, hermano, un heredero? Podríamos decir de un heredero es aquel que recibe el derecho en virtud de un llamamiento. El texto dice que Dios lo constituyó como heredero. Ahora, sé que esto puede tener un poco de confusión, permíteme explicarlo un poco más detenidamente. Dios, hermano, Dios tiene autoridad sobre toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Así que Jesucristo, que es Dios, en virtud de que es Dios, también tiene todo dominio, todo poder. Pero cuando el texto aquí, hermano, está hablando de que Él fue constituido heredero, se está refiriendo en su papel de mediador, de Mesías como Salvador. Mira cómo Pablo trata de plantear esto. Busca Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y yo sé que este pasaje es el preferido de los que niegan la deidad de Cristo. Permítame explicarlo brevemente a dónde apunta el pasaje. Dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Y acá está el punto polémico, el primogénito de toda creación. Algunos de la falsa secta Testigos de Jehová dirán, ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí dice, Jesús no es Dios, es creado, es la mejor de las criaturas de Dios, pero no es Dios. Hermanos, en este pasaje, cuando Pablo está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, en el contexto está haciendo un contraste con Adán. Adán fue hecho a imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios en un sentido pleno, en un sentido perfecto. Él es Dios. Así que cuando se dice que Cristo, el Hijo, es primogénito de la creación, el texto está indicando a Cristo como mediador. O sea, está indicando que el Padre decretó que el Hijo fuera el representante, el mediador, cabeza federal, juez de toda la humanidad. Adán fue puesto como heredero, pero falló. Cristo fue puesto como eternamente heredero y triunfó. Es en ese sentido, hermano, que Él es heredero de todas las cosas. Y de paso, si algún día se encuentra usted con un testigo falso de Jehová que les encanta este versículo y el que sigue, le hacen un pequeño cambio. En el versículo que sí dice Reina Valera, porque en Él, habla de Cristo, ¿verdad?, fueron creadas todas las cosas. Pero ellos le hacen un ajuste a su traducción, dice, porque fueron creadas todas las demás cosas, ¿no? Como indicando que en algún punto fue creado el Hijo. A partir de Él se crea todo lo demás. Ellos tuercen este pasaje para decir que Cristo no es Dios.
Bueno, cuando se encuentre con alguien así, hágale leer el verso que sigue, 17. Dice ahí, y Él es, ya que es indudable que se está, ¿de quién hablando? De Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, si en esta sección se habla de Cristo, por más que tuerzan la Escritura, solo Dios es antes de todas las cosas. Y acá se habla de Jesucristo. Así que no hace falta mucho para entender que el primogénito no es el primero creado, sino que se está refiriendo a que el Señor Jesucristo ha sido establecido como heredero de todas las cosas. Ahora bien, el autor de Hebreos dice que Cristo fue constituido heredero de todo. Es decir, que se entiende por ello que el Hijo, Cristo, tiene derecho, autoridad de ser poseedor de toda la creación. Por lo que Él es, por quién es Él. Él es Dios. Pero también, hermano, como Dios hombre, por su obra consumada. El Hijo es heredero de todo, escucha, porque Él es creador de todo el universo. Él es Dios. Repito, el Hijo es heredero de todo, porque Él es el creador de todo el universo, porque Él es Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hermano, ¿se contradicen estos dos términos? No, hermano, en lo absoluto. El Hijo, que es Dios, tiene el derecho propio de todo el universo, es heredero. ¿Pero por qué? Porque por medio de Él, como dice el autor de Hebreos, fueron hechas todas las cosas, es creador. Este pasaje, mi hermano, enfatiza un atributo al otro. Ambos se glorifican, se enfatizan y nos coloca, hermano, en un lugar de asombro. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquel que adoramos? Bueno, acá se enfatiza lo que Él es. Así que el Hijo es heredero de todo. Él tiene todo derecho, toda potestad, toda posesión de todo lo creado, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Así que, hermano, cuando dice la Escritura que Él fue constituido heredero de todo, es porque en la determinación soberana, en la voluntad soberana de Dios de salvar, en lo que llamas pacto de redención, en el consejo eterno de Dios, el Padre, el Hijo, el Santo Espíritu, determinan salvar, es el Hijo, como Dios hecho hombre, que en ese plan sería enviado para cumplir la voluntad del Padre y triunfar en aquello que el primer Adán fracasó. El Hijo debería representar perfectamente a Dios como su imagen, como hombre, y en su sacrificio pagar la deuda por el pecado. Esto fue lo que hizo el Hijo en su misión. Ahora, mira cómo lo afirma el apóstol Pablo, Colosenses 1, 19 al 20. Dice 19, ahí Pablo afirma esto que estamos indicando ahora. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, fue en su vida perfecta
en su obra de expiación que Jesucristo redimió a los suyos, a su pueblo y también a la creación. Y justamente es en virtud a esa obra consumada que recibe como Dios hombre el derecho y la posesión de todas las cosas. Los que están avanzados en doctrinas saben que es un punto fundamental esto que hemos dicho de la doctrina de Cristo. Lo saben bien ustedes ya. Ahora, ¿qué implicación tiene este texto, hermano? O sea, ¿qué implicación tiene todo esto? Hermano, amigo que me escuchas, si Cristo es el heredero de todo, si Cristo es el designado para ser el que representa a Dios, atendamos su voz con reverencia. Cristo es el heredero. Es el Señor. Él ha sido puesto por encima de todos. Y tu vida y la mía es parte de ese todo. Tu vida, aún tú no seas creyente, es parte de ese todo. Él ha sido puesto sobre ti. Él está sobre ti, aún tú no lo quieras reconocer. El Rey ha hablado, hermanos. El Rey ha hablado. Además, hermano, amigo, no olvides que cuando el Rey habla, su palabra no es sugerencia. Su palabra es ley. Su palabra es para obedecerla. Si la palabra, dice Hebreos, que vino por Moisés, tuvo consecuencias para los que la desobedecieron, cuánto más a nosotros si descuidamos esto. Ha hablado el Rey. Así que, amigo, niños, adolescentes, escuchen la voz de Dios. ¿O seguirás en tu rebelión contra Dios? ¿O seguirás deshonrándolo con tu conducta desenfrenada, vana y ociosa? Escuchen la voz de Cristo, que dice hoy que se arrepientan y crean en Él. Niños, si desobedecer la voz de tus padres es sumamente grave, ¿cuánto más grave es desobedecer la voz de Dios? Segundo punto, Cristo como creador, dice la última parte, y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, algo que yo me incluyo, meditamos muy poco, es justamente esta realidad, que el Señor Jesucristo, que Cristo es creador. Ahora, para poder persuadirte de este atributo del Hijo, voy a explicar el texto dando alguna otra evidencia y luego tomaré la implicación doctrinal de esto. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿quién está haciendo la acción en la frase? O sea, ¿quién es el sujeto de la frase? Ah, pastor, Dios Padre. Muy bien. Dios Padre por medio de Jesucristo. El Padre, al crear, no crea solo. Crea por medio del Hijo. El Hijo es la causa eficiente que da vida. El Hijo es la causa que da realidad a las cosas. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Primera carta a Corintios 8, versículo 6. Primera carta a Corintios 8, versículo 6. Dice ahí Pablo, y también es un pasaje que sacado de contexto puede hacer un tremendo cisma en la iglesia. Dice Pablo ahí, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Uy, si sacas esto de contexto, puedes rozar la herejía, hermano. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está indicando Pablo? Hay un solo Dios.
Es el Padre, el Hijo y Santo Espíritu. Acá indica Pablo que creemos en un solo Dios, no en muchos dioses. Pero hermano, lo que aquí está haciendo Pablo es algo profundo. ¿Por qué? Porque Pablo está citando el Shema. Está citando aquel pasaje de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué está haciendo Pablo al decir y un Señor Jesucristo? Hermano, está asemejando a Jesús con aquel Dios del Antiguo Testamento que es uno y solo uno. Ahora, hermano, ruego que captes esto, pon atención en esto. A la luz de esto, entonces, debemos indicar lo siguiente. Dios es uno, ¿verdad? Hay un solo Dios, hay una sola esencia divina, pero afirmamos que en esta única sola esencia divina subsiste tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Ahora, hermanos, toda obra del Dios, de la divinidad, hacia afuera, o sea, fuera de sí, siempre obran las tres personas de la divinidad. Repito, toda obra hacia afuera, siempre obran las tres subsistencias de la divinidad. Pastor, no entiendo, ¿cómo que obras para afuera? Por ejemplo, la creación. Cuando Dios creó, estaba ahí actuando la Trinidad. Por ejemplo, la salvación. Cuando Dios salvó, actúa ahí la Trinidad. Por ejemplo, la providencia. Ahí están obrando los tres. Las tres, ¿qué cosa es? Personas de la esencia divina. Pero hay también obras que se dan hacia adentro. Por ejemplo, se dice del Padre que engendra eternamente al Hijo. Se dice del Santo Espíritu que es soplado, que es insuflado del Padre, del Hijo. Hay acciones que le competen al Padre, otras que le competen y distinguen al Hijo, otras que lo distinguen y competen al Santo Espíritu. Y eso, hermano, es lo que nos lleva a afirmar que se distinguen tres subsistencias distinguibles en la esencia divina. Ahora, hermano, en base a esto que estamos diciendo entonces, si toda la obra para afuera involucra a las tres personas de la Trinidad, la pregunta es, ¿la creación solo lo hizo el Padre? No, ¿verdad? La creación es ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en base a esto, hermano, que el autor de la carta está diciendo, por quien asimismo hizo el universo, el Padre creando a través y en el Hijo. Mira lo que comenta Luis Berkhoff al respecto, dice él al respecto. Aunque el Padre se sitúa en el primer plano en la creación, también se reconoce como una obra del Hijo y del Espíritu Santo. La obra no fue dividida entre las tres personas, sino que la obra completa, aunque de distintos aspectos, se adscriben a cada una de las personas. Así, todas las cosas surgen de una vez del Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Así que, hermano, ¿quién creó? ¿Quién creó? El Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué creó? Responde la Biblia, dice, hizo el universo. ¿Qué significa esto, hermanos? Los hermanos que han estado en la escuela bíblica el año pasado, hemos terminado ya una sección importante de la teología, entienden lo que es universo, del griego aion. Universo se puede entender de forma temporal y también de forma espacial.
Temporal es el siglo o los siglos de los siglos. Espacial es el cosmos. O sea, es las eras de las eras, dice Pablo, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, escucha, por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, hay un pasaje que estoy seguro que usted lo sabe hasta de memoria, pero quiero que veas la profundidad, el motivo por el cual se escribe. Juan 1, versículo 3. Casi usando lo que dice Pablo, dice Juan 1, 3, todas las cosas, ¿no? Ese verbo, el Hijo, Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Hermano, ¿sabe usted lo que es sorprendente de estas palabras? Lo siguiente. Cuando se escribió, cuando se empezó a predicar acerca de esto, la gente de la época tenía fresquísimo de quién se hablaba, que era aquel que había muerto en la cruz, que era aquel que vieron colgado en la cruz. Muchos entonces estaban viéndolo como un débil maestro que murió finalmente. Pero acá Juan está dándonos la identidad verdadera de Cristo. Porque nadie viendo al Señor en la cruz podría pensar que ese que está en la cruz es el creador del universo. Ese que está colgado es el que sostiene todas las cosas con su poder. O que el Padre nada creó fuera de aquel que está colgado. Esa es la importancia de este pasaje. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho, sino, dice Juan, por Él. Ahora, la pregunta, hermano, es, ¿cómo te hace sentir esto a ti que estás fuera de Cristo? ¿Cómo te hace sentir esto a ti, a aquel que rechazas a Cristo? Aquel que desprecias, aquel que te formó. Dice Juan, nada fue hecho aparte de Él. ¿Cómo te hace sentir esto a ti que desprecias a aquel que los mares y los vientos le hacen caso a su voz? Él es creador de todo, hermanos. ¿Qué implicación teológicas podemos derivar de esto, mis hermanos? Amado hermano, Jesús es el Dios preexistente. Como dice Pablo y también Hebreos, antes de todas las edades Él era. Antes de que todo fuera hecho, Él era. Él lo creó. Él es antes de todas las cosas. Jesús no es meramente una criatura de Dios, como algunos afirman. Él es Dios. Él siempre es. Él siempre será. Él es el que vino a la tierra para salvar a pecadores. Te pregunto, iglesia, ¿qué significa esto para ti? ¿Tú puedes ver de esta manera a aquel que cantamos domingo tras domingo? No, pastor, yo creo más bien que Dios no me formó. Capaz que sea alguna actividad química sintética. Pudo haber sido, pastor, el azar, las leyes físicas de la dinámica, o alguna evolución misteriosa, o algo aparte de Dios. Leamos Proverbios 8, hermanos. Aquí está hablando de Cristo como la sabiduría de Dios. Y mira lo que dice el proverbista.
8, Proverbios 8, versículo 4 en adelante. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples discreción, y ustedes necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré algo excelente, abriré mis labios para cosas rectas. 7, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Salta al 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Acá se está refiriendo a Cristo como la sabiduría de Dios. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principado del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar a su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba... Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, alegría, felicidad, delante de él en todo tiempo. Hermano, este es el Dios al que muchos rechazan. No hay parte de la creación que no haya sido hecha, creada por el Hijo, por Jesucristo. Así que todo aquel que no se somete a Él vive en plena desobediencia, continuamente. Amigo, hermano, no has nacido para complacerte a ti mismo. Fuiste creado para vivir, para complacer a tu Creador. Y otra derivación teológica, si Cristo, hermano, es el creador de todas las cosas, no solo es el eterno Dios preexistente, no solo es creador, eterno creador, dueño de todo, es también omnipotente. Solo un Dios omnipotente puede crear todo lo que se ve de la nada. Hermano, tu Salvador, tu Redentor es el creador omnipotente. Tu Salvador es el creador de todas las cosas. ¿Hay alguien más grande, más fuerte que Dios? ¿Habrá a alguien que puedas temer más que a Dios? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Los ángeles? ¿Demonios? ¿Principados? ¿Oscuridad? Esto, hermano, nos alienta. Hermano, si tu obediencia a Dios te pone en riesgo, recuerda quién te ampara. Es el creador omnipotente. Hermano, si tu servicio a Dios te pone en riesgo, recuerda quién te ampara. Hermano, tener la comprensión, la conciencia de que estamos ante el omnipotente, todopoderoso, nos lleva a una única conducta. Busca Génesis 1, 7. Génesis 17, 1. Lo leo, o si no, busca rápido. Dice ahí, cuando Abraham tenía 99 años, se le revela el Señor y le dice, mira lo que le plantea el Señor, yo soy el Dios todopoderoso. Ahora, mira la conducta que espera ante esta comprensión. Anda delante de mí y sé perfecto.
anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, esa es la conducta de todos aquellos que verdaderamente han comprendido ante quién están. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. John Owen, comentando esto, hermanos, de Hebreos 1:2, dice algo tremendo, algo con respecto a ese creador. En forma sencilla, él dice, el Hijo es aquel por el cual el Padre hizo todas las cosas por dos razones. La primera, dice él, porque el Padre no podría crear sin el Hijo, porque es parte de su propiedad particular que el Padre crea por medio del Hijo. Pero la segunda, dice Owen, pero notemos que hay un énfasis en las Escrituras, en Romanos, Colosenses, Corintios y Hebreos. Dice él que el Hijo no solo participó de la creación por el hecho de ser Dios, dice él, tuvo una preeminencia en la creación. Ahora, ¿por qué? Porque el plan del Padre, dice John Owen, era crear todo para el Hijo, para que una vez cayendo el mundo, el Hijo pueda reclamar, mi creación ha caído, voy a rescatarlo. Dice textual Owen, el Padre creó de una forma particular, con un énfasis particular para el Hijo, para que el Hijo se convirtiera no solo en creador, sino en salvador. Hermano, ¿cómo aplicamos todo esto? Déjame darte 3 puntos y terminamos. Hermano, si Cristo es creador, si Cristo es Dios preexistente, eterno, omnipotente, y Él es Él que nos habla ahora, hermano, no solo usted debe prestar atención a su palabra para buscar ahí consuelo y dirección, también para obedecerlo. Si el Creador ha hablado, hermanos, anunciemos la religión del Creador al mundo. No temamos al anunciar la religión del Creador al mundo. No hay 3 ni 5 religiones, hay solamente una, hermanos. La que hizo el Creador, el Dios preexistente que bajó del cielo, habitó entre nosotros y con su sangre compró un pueblo. Es el Creador que moría en la cruz por los suyos. Esta es la única religión verdadera. ¿Qué harás, hermano, al entender que Él es quien te llama? ¿Qué harás, amigo? ¿Vendrás a Él? ¿O es que un día más le vas a despreciar? Un día más dejarás de oír la voz del Creador. Segundo, hermano, reflexiona sobre el alcance de lo que se está diciendo aquí. Él es heredero, Él es creador. ¿Qué implica esto sobre tu existencia, sobre mi existencia? Cuando el autor de la carta a los Hebreos nos lleva de principio a final, nos dice, Él es creador y Él es la consumación, Él es el cumplimiento, Él es el propósito, Él es la meta de todo, hermano. Eso debe hacer cambiar radicalmente algo que está en el corazón de todos debido a la condición caída, algo que está en el corazón de los hombres. Nosotros no somos el centro del universo, hermanos. Ni tú ni yo somos el propósito de la existencia. Hermanos, todo esto, la vida, el tiempo, la existencia, lo creado, no se trata de ti ni de mí.
Pablo lo deja claro, se trata del Hijo, Él es la causa final y propósito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y cómo culmina? Todo fue creado, ¿qué dice, hermano? Por medio de Él y para Él. Ah, pastor, pero no hemos visto los miércoles en antropología bíblica que dice el Génesis que Dios hizo el hombre a su imagen, que le dio honra, que lo puso por encima de la creación. Sí, hermanos, es verdad. Es cierto que Dios hizo al hombre coronado de gloria y de honra. Lo puso al hombre sobre todo lo creado, para que como imagen suya ejerza su dominio sobre la creación. Sea Señor, se enseñoree de la creación. Pero hermano, a causa del pecado, al desligarse el hombre de su Creador, en rebelión, el hombre no solo no cumplió su propósito, sino que la misma creación fue sujeta a maldición debido a su pecado. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo, el propósito divino para el hombre se cumple. Es solamente en unión a Él, en unión a Cristo, que el hombre cumple el propósito de su existencia. Hermano, cuando la Biblia presenta estos rasgos, atributos del Hijo, Dios hecho hombre, heredero de todo, creador de todo, nos muestra a aquel que crea todas las cosas y las crea para sí mismo. Que no se trata de sus criaturas desligadas del Creador, sino de sí mismo, sino de su gloria, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y la única manera que nosotros, sí, a imagen de Dios no formados, podemos cumplir ese propósito en tu existencia, es en unión en Él, hermanos. Es unidos a Él, es mediante la fe en Él y en su obra. Bueno, y finalmente, te pregunto, ¿estás preparado para ser llamado por tu Creador? ¿Estás preparado para ser llamado por este Creador? Porque te recuerdo, iglesia, que no tan solo el Padre crea por medio del Hijo, también el Padre le da el juicio. El Padre juzgará por el Hijo, de manera que el Padre juzgará por el Hijo. El Hijo tiene la preeminencia. Hermano, amigo, tema a Cristo. Tema a Cristo. De Él se ha hablado hoy día. De Él se ha indicado sus atributos. Témale a Él. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo de exposición de tu palabra. Quieras tú, Señor, que se haya tomado lo potable de lo que se ha hablado el día de hoy. Reconocer quién es Cristo. Complementar lo que hasta acá ya ha venido hablando el autor inspirado y aún lo que falta por enseñar acerca de quién es Cristo. Señor, permite que la iglesia aprecie con mayor celo, con mayor comprensión quién es su Salvador, a quién nos dirigimos, quién es la cabeza de esta iglesia. Señor, y que luego de comprender, así como a Abraham, cuando se le presentó aquella revelación del Todopoderoso, caminemos en perfección y en temor. Te lo pido esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermanos, vamos a finalizar con un último himno. No acaba el día, sí culmina el culto.